descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Bueno, bienvenidos a la introducción del libro de Joel. Quiero hacerles una sugerencia. Les recomiendo encarecidamente que estudien primero a Oseas, Amós y Jonás en ese orden antes de hacer este estudio. ¿De acuerdo? Hagan eso para que puedan sacar el máximo provecho de Joel. En el segundo capítulo de Joel, leemos esto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Adonai vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, rico en gracia, y que se duele del desastre. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él, como para presentar ofrenda y libación a Adonai vuestro Dios? A medida que avancemos en el estudio de los 12 libros que forman lo que se conoce como los profetas menores, y lo de menores solo se refiere a que la longitud de esos 12 libros es bastante corta en comparación con los otros profetas como Isaías o Jeremías, he agrupado a Oseas, Amós, Jonás y ahora Joel con fines educativos, porque todos ellos nos impulsan hacia un tema común y una dinámica rectora de Dios, a la que yo llamo principio condicional. Es decir, en el trato y las relaciones de Jehove con la humanidad, Él actúa casi exclusivamente en forma condicional. ¿Qué quiero decir con eso? En forma condicional significa que Dios generalmente reacciona acorde al comportamiento de los humanos. Dios creó a los seres humanos con algo que llamamos libre albedrío. Y aunque hay mucho debate teológico y filosófico sobre qué es exactamente el libre albedrío y hasta qué punto nuestro libre albedrío es realmente libre, a los humanos se les ha dado la capacidad de tomar decisiones. El principio condicional refleja esa capacidad que tenemos de tomar decisiones, así como Dios tiene la capacidad de tomar decisiones. Ahora, las decisiones humanas vienen en dos categorías básicas: las morales y las basadas en preferencias. Dios nos ha dado su código de moralidad, que establece cuidadosamente la estructura y los límites de la moralidad, lo que es malo y lo que es bueno. El primer código fue puesto dentro de nosotros como parte de nuestro ADN y tiene varios nombres, entre los cuales tenemos la ley natural. Es decir, todos los humanos tenemos incorporado naturalmente un sentido general de que existe algo como la moralidad, lo bueno y lo malo. Y lo que se entiende universalmente como la definición de buen comportamiento versus mal comportamiento. El segundo código, la ley de Moisés, tomó esa ley natural intrínsecamente humana y la plasmó con mucho más detalle, pero sin cambiar ninguno de sus principios. El segundo código se inició con los 10 mandamientos y luego fue seguido inmediatamente por unas 600 leyes más, que yo llamo jurisprudencias, cada una basada en alguno de los 10 mandamientos. Por otro lado, las decisiones basadas en las preferencias no tienen nada que ver con la moralidad. No se atribuye ningún estigma moral a las preferencias.
Dios nunca ha establecido un código de preferencias. Sin embargo, al establecer un código de moralidad, se nos ha dado una definición divina sobre cuáles de nuestras decisiones de libre albedrío pertenecen a la categoría moral y cuáles pertenecen a la categoría de las preferencias. Si preferimos el chocolate o la vainilla, o si preferimos autos grandes o autos pequeños, el béisbol o el fútbol, la vida urbana o la vida rural, y muchísimas más, estas son decisiones que podemos tomar y que no tienen consecuencias divinas porque no se tratan de moralidad. Sin embargo, las decisiones morales sí tienen consecuencias divinas. Por tanto, se puede decir como proverbio que la dinámica rectora que yo llamo principio condicional solo se aplica a las decisiones morales. Trataré de explicar esto de una manera más fácil, práctica y más aplicable. La obediencia al código moral de Dios hace que Dios reaccione de manera positiva hacia nosotros en sus bendiciones. Y la desobediencia hace que Él reaccione de manera negativa hacia nosotros, sus maldiciones. Su código moral, junto con su reacción ante nuestra respuesta al mismo, es lo que conforma su sistema de justicia. Lo que hace que el sistema de justicia de Dios sea tan maravilloso y único es que le agrega el elemento de la misericordia. Es decir, el sistema de justicia de Dios no es simplemente un sistema mecánico, rígido y legalista de qué se puede hacer y no hacer con consecuencias irrevocables para nosotros. Si bien nuestro mal comportamiento podría justificar una respuesta negativa de Él, a veces a su entera discreción, nos otorgará misericordia para que no suframos lo que por justicia merecemos. Aunque no siempre es así, cuando reconocemos nuestro mal comportamiento, el cual la Biblia llama pecado, y nos arrepentimos de ello, le ofrecemos a Dios nuestro dolor, así como un cambio de comportamiento para el bien. Esto tiende a desencadenar la misericordia de Dios sobre nosotros. Aún así, a veces su misericordia precede al arrepentimiento. Otras veces no nos da misericordia, incluso si nos arrepentimos. Lo que acabo de decir molesta en gran medida a muchas doctrinas cristianas sobre el tema del arrepentimiento y la misericordia, así como el fundamento de lo que es moral y lo que no, y quién lo decide. Aunque no es necesariamente universal, la doctrina cristiana establece, en líneas generales, que cuando llegamos a confiar en Yeshua, en Jesucristo, todo ese principio condicional queda eliminado y la respuesta de Dios hacia nuestro comportamiento se vuelve incondicional. Y solo se nos muestra misericordia y está garantizada pase lo que pase. Puede que eso sea una ficción agradable, pero sigue siendo ficción. La Biblia no señala tal cosa en ninguna parte, sino que esa es una doctrina que fue creada más tarde en el cristianismo de Constantino, en algún momento después de su inicio en Roma en el siglo IV. Pero parece ser que en tiempos más antiguos, el siglo VIII a.C. y antes, entre los israelitas evolucionó una creencia similar de que como Jehove era el Dios de Israel, e Israel era el pueblo elegido y apartado de Dios, ellos también tenían algo así como una promesa incondicional de misericordia ante su mal comportamiento. Es decir, que Dios siempre aceptaría lo que ellos ofrendaran como arrepentimiento y, por tanto, no tendrían consecuencias negativas. E incluso,
si su arrepentimiento tardaba en llegar o no era particularmente sincero, Dios aún contendría su ira sobre ellos. Así como la doctrina cristiana se equivoca en el tema, también se equivocó Israel, y vaya que les costó caro. Oseas, Amós, Jonás y ahora Joel parecían ser el vehículo que Dios usó para comunicarse con Israel y con nosotros, con el fin de corregir esta peligrosa percepción errónea que nos da una falsa sensación de seguridad. Y después de que Israel se dividió en dos reinos separados, a mediados del siglo X a.C., cuando se dividieron en los reinos de Judá y el Israel de Efraín, el reino de Israel de Efraín se sintió tan seguro de esa doctrina, según la cual Dios nunca ofrecería nada más que su misericordia, que se tomaron la libertad de crear unas nuevas prácticas de adoración, nuevos rituales, nuevas reglas sociales que eran de naturaleza mucho más pagana y poco reflejaban su fe basada en la Torá de la época de Moisés. Y el cristianismo ha tomado esa mentalidad. Y eso se pone de manifiesto especialmente al cristalizar la idea de que Dios solo mostrará a los seguidores de Jesús su misericordia con la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Esta doctrina errónea básicamente descarta la idea de que nuestro comportamiento, incluso nuestros pensamientos, tengan un efecto tangible en nuestra relación con Dios, asegurando así una relación buena y pacífica con Él, independientemente de cualquier mal que podamos pensar o hacer. Una vez más, esto va en contra de todos los principios bíblicos que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios usa a estos 4 profetas menores que hemos estudiado, o estamos a punto de estudiar, para corregir este error teológico. Un error que proviene de doctrinas hechas por el hombre. Escuchen de nuevo lo que dice en Joel 2, verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará una bendición tras de él, como para presentar ofrenda y libación a Adonai vuestro Dios? Se usaron casi las mismas palabras en el libro de Jonás para expresar la misma idea en Jonás 3:9, donde dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Entonces, ¿esta dinámica del principio condicional cambió después del tiempo de Yeshua? ¿Se cambió de lo condicional a lo incondicional? No, según Pablo. Romanos 9:18. De manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La conclusión es que si bien Joel casi siempre solía hablar de un escenario apocalíptico de los tiempos finales, especialmente en los últimos 50 años más o menos, el arrepentimiento y la forma en que Dios responde a nosotros están igualmente presentes en lo que Joel enseña. El principio condicional, desde el tiempo de Adán, ha sido fundamental en el modo en que Dios trata con la humanidad. Y esta es la parte que realmente nos puede dar dolor de cabeza. No hay garantía férrea de misericordia. Siempre hay condiciones, y solo Dios sabe con certeza cuándo se ofrecerá misericordia y cuándo no. Pero no me malinterpreten. Mantener una confianza sincera en Yeshua que se demuestre con nuestros frutos, buenas obras y acciones, es el camino hacia una buena relación eterna con Dios. No hay duda. Sin embargo, esto no se basa en una experiencia momentánea o de corta duración con Dios o en una promesa a Dios, como decir la oración del pecador, que luego se desvanece rápidamente por el resto de nuestras vidas. Todos seguimos viviendo bajo la dinámica rectora del principio condicional divino, porque, salvos o no, todos seguimos teniendo libre albedrío.
Y Dios también sigue tomando decisiones respecto a nosotros basadas en su perfecto conocimiento y justicia. Ahora, el libro de Joel contiene menos de 1000 palabras. En la Septuaginta griega, por tanto, en la mayoría de las Biblias en inglés y en español, Joel consta solamente de 3 capítulos. Pero en el texto masorético hebreo, como el que se usa de base para la Biblia completa judía, Joel consta de 4 capítulos. El contenido es el mismo en cualquier caso, así que no se preocupen si en sus Biblias aparecen 3 o 4 capítulos. Yo estaré trabajando con 4 capítulos. Entonces, cuando cite los números de capítulos y versículos, podría ser diferente en su Biblia. Ahora bien, no sabemos nada de la vida de Joel. Solo sabemos que es el hijo de alguien llamado Petuel, de quien tampoco sabemos nada. Durante muchos siglos, algunos rabinos han decidido que Petuel es una forma alternativa de escribir Shmuel, Samuel, y por lo tanto Joel era hijo del profeta Samuel. Pero esto no tiene ningún basamento, solo es imaginación fantasiosa. Algunas antiguas leyendas judías lo vinculan a la tribu de Rubén, pero nuevamente no hay evidencia de eso. Por lo tanto, lo poco que sabemos sobre Joel es el hecho de que vivió y profetizó, principalmente respecto a Judá, y que era un profeta de Dios. Uno de los grandes debates sobre Joel es cuándo vivió y cuándo profetizó. La respuesta a este debate tiende a caer en uno de estos dos bandos, antes o después del exilio, es decir, antes del exilio babilónico de Judá o después de su regreso a la tierra de su exilio. Los eruditos modernos se inclinan a pensar que se escribió después del regreso de los exiliados de Judea, mientras que los eruditos más antiguos lo ubican antes de eso. La razón de esta diferencia es principalmente que los eruditos modernos tienden a darle mucho peso a los supuestos patrones literarios y el vocabulario que se encuentra en el texto y que puede identificar la época en que se escribió un documento. Por supuesto, no hay forma de probar o refutar este método de fechado de literatura antigua. Es subjetivo, teórico, y se decide solo por consenso de los estudiosos de idiomas. Los eruditos bíblicos judíos y cristianos hasta principios del siglo XX generalmente fecharon a Joel en el mismo período del tiempo que Oseas, Amós y Jonás, los siglos 8 y 9 a.C. Algunos fechan a Joel como el primero de estos 4 libros y otros como el último de los 4. Y como parte de la prueba de que esta es la era general, es que esencialmente se usan unas pocas palabras y pasajes idénticos entre estos 4 libros. El único debate real aquí es quién influyó en quién. Es decir, ¿Joel escribió primero y estos otros libros tomaron de allí? ¿O fue Amós quien escribió primero y Joel y los otros tomaron de este? Y así sucesivamente. No voy a opinar porque no hay nada resuelto al respecto. Sin embargo, creo que hay pocas razones para desviarse del acuerdo al que habían llegado los eruditos antiguos, que Joel vivió y profetizó en algún momento entre finales del siglo IX y finales del siglo VIII a.C. Un gran marco de tiempo, pero es lo mejor que podemos estimar. Para mí, el tema obvio del principio condicional en Joel es lo que nos dice cuándo fue escrito. Porque sabemos que durante este periodo de tiempo los profetas de Dios estaban tratando de alejar a Israel de una falsa doctrina que había surgido, según la cual Dios se había comprometido a que siempre mostraría amor y misericordia hacia Israel independientemente de su comportamiento, e igualmente a siempre mostrar odio e ira
hacia los enemigos gentiles de Israel simplemente porque eran gentiles y enemigos políticos de Israel. Desde un punto de vista muy amplio, Joel consta de dos mitades. La primera mitad habla de la angustia y el sufrimiento de Judá, a causa de la ira de Dios sobre ellos. La segunda mitad del libro describe la liberación de estos problemas, pero es una liberación futura. Y por su naturaleza, esta liberación no es específica en cuanto al marco de tiempo. Y también, por el tono, indica que establece algo muy a futuro con respecto al tiempo de Joel. Por lo tanto, no es tan importante saber exactamente cuándo se escribió este libro. Especialmente, no es tan importante debido al apocalipsis de los tiempos finales y luego la restauración que se está profetizando, la cual tanto los judíos como los cristianos generalmente concuerdan en que todavía es muy a futuro para nosotros hoy. Algo a lo que tenemos que prestar especial atención es que, como pasa con todos los profetas bíblicos, y especialmente dentro de este grupo de 4 profetas menores que hemos estado estudiando recientemente, el mensaje, los oráculos de Dios, giran en torno al pacto de Moisés y, particularmente, sus maldiciones. Y cuando ponemos uno al lado del otro los pasajes de Deuteronomio 32 y Joel 1:1 al 17, vemos una conexión que va muy paralela entre ambos. Y menciono esto porque los eruditos bíblicos cristianos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI quieren distanciarse de esta conexión de la Torá. El primer erudito de la Iglesia que profesó tal punto de vista, al menos según lo que pude investigar, fue el conocido antisemita Martín Lutero. Él afirmó que el alejamiento de Dios respecto a la Torá, en Joel, era una preparación para la venida de Cristo, cuando se produciría una nueva dinámica de justicia. Hans Walter Wolf, otro erudito bíblico alemán, escribe esto, que resume muy bien la actitud de Lutero y los eruditos cristianos modernos sobre Joel. Dice esto: Joel difícilmente pertenece a los círculos que se apoyan en la Torá canonizada y ven el cumplimiento litúrgico de esta como la voluntad definitiva del Dios de Israel. En cambio, dan la impresión de que él pertenece a esos grupos escatológicos que aún esperan actos completamente nuevos de Yahvé. Déjenme desenmarañar eso. En otras palabras, Wolf está diciendo que Joel es parte de un grupo de profetas que están separándose de la Torá y están esperando que Dios haga algo nuevo y diferente. Esta sería una declaración bastante sorprendente para cualquiera. Sin embargo, refleja en gran medida un punto de vista moderno preocupante de los académicos bíblicos. Ahora, ¿de dónde saca él esta conclusión? Bueno, comienza con la idea de la doctrina del dispensacionalismo de Darby, que divide la historia en eras, en las que Dios cambia las cosas, algo así como una evolución, a medida que avanzamos. Y esos cambios incluyen el modo en que opera su sistema de justicia. Eso encaja bien con la doctrina fundamental de la Iglesia, según la cual Dios abolió la Torá por algo nuevo. Francamente, vemos que esta doctrina de que el Nuevo Testamento es la sucesión y el reemplazo del Antiguo Testamento es presentada de muchas maneras ingeniosas a medida que pasa el tiempo. Hoy en día, esa doctrina ha infectado la fe cristiana tan a fondo que incluso algunos de los evangelios ahora se consideran sospechosos y por tanto se descartan, especialmente el de Mateo. Porque, al ser intelectualmente honesto al respecto, hay cosas en los evangelios que fueron dichas por Yeshua que simplemente no concuerdan con algunas doctrinas cristianas que han sido incorporadas. Por tanto, así como el Antiguo Testamento
fue considerado hace algún tiempo como irrelevante por la Iglesia, ahora hay un movimiento sutil, pero creciente, para poner los evangelios sinópticos en una categoría menor y apoyarse más en las epístolas de Pablo para mayor claridad. Nuevamente, este concepto de que Joel se estaba alejando de la idea de que Dios responde al comportamiento de Israel, basado en el pacto de Moisés, es bastante nuevo. Pero también está muy impulsado por una agenda subyacente. Más bien, como es evidente en los libros de Oseas, Amós y Jonás, y ahora aquí en Joel, el comportamiento de Israel basado en su obediencia al pacto de Moisés es el criterio de cómo Dios los está juzgando. En Joel, el comportamiento desobediente de Israel, sobre todo el de Judá, está causando que estas maldiciones del pacto caigan sobre ellos. De lo contrario, si esto no sucediera, Dios difícilmente sería un Dios justo. Es decir, si Dios no reaccionó al mal, ¿cómo puede llamarse justicia? No solo eso, si la ira de Dios sobre Israel no se basaba en el pacto de Moisés, entonces, ¿en qué otro estándar conocido se basaba? No tener un estándar pondría a Dios como arbitrario y caprichoso, juzgando por algún estándar subjetivo que Israel ni siquiera conoce. Y esta noción es, por supuesto, la forma exacta en que el cristianismo basa sus doctrinas. La justicia de Dios ahora es vista como un estándar subjetivo y en evolución. Y cada persona tiene virtualmente su propio código moral personalizado de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dice a cada uno que está bien y que está mal. En Joel, debemos estar muy atentos al tema principal del libro, que es el día del Señor. Quiero que estén muy conscientes de que incluso la frase el día del Señor, que es estándar en las doctrinas de los tiempos finales y en la mayoría de las Biblias en inglés y en español, de hecho no es exacta. La frase utilizada a lo largo de Joel es en realidad el día de Jehove. Joel entra en más detalles que cualquier otra fuente del Antiguo Testamento en cuanto a qué es exactamente el día de Jehove. E iremos profundizando más en eso, tal y como aparece en cada capítulo de Joel. Sin embargo, por el momento les diré lo siguiente. La mejor comprensión del día de Jehove está en su conexión con la Guerra Santa. Comienza con un antiguo pensamiento cultural del Medio Oriente, de que un gran soberano podía ganar batallas de conquista en un solo día. Y aunque en realidad una victoria en un solo día es una ficción hiperbólica, esto tiene como fin expresar el poder supremo e inigualable de un gran rey. Entonces en Joel y en otros profetas bíblicos, el día de Jehove presenta a Dios en el papel de un gran rey guerrero divino que libra una guerra santa y gana en forma abrumadora. Bíblicamente, cualquier guerra en la que Dios se involucre es, por definición, una guerra santa. Y cualquier guerra en la que no se involucre, no lo es. Sabiendo esto, es importante notar que hay varios eventos del día de Jehove o el día del Señor en sus Biblias. Algunos involucran a Israel, algunos involucran a las naciones gentiles, algunos ocurrieron en el pasado y otros son en el futuro. Entonces, si bien hay similitudes, tal vez una especie de preludio de lo que será el gran día de Jehove en comparación con estos eventos previos, no vayamos demasiado lejos.
O habría que considerar todos los eventos anteriores como referencias disfrazadas al evento de los tiempos finales. Con eso en mente, abran sus Biblias en Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, comenzando con el verso 1. La palabra de Adonai que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes. Escuchen todos los que viven en la tierra. ¿Ha ocurrido algo como esto en sus días? ¿O en los días de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, y que ellos se lo cuenten a los suyos, y que ellos se lo cuenten a la próxima generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el revoltón. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino, porque el jugo de la uva será retenido de su boca. Porque una nación poderosa e innumerable ha invadido mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Sus colmillos son los de una leona. Asoló mis viñas y dejó en astillas mis higueras, las desnudó, las descortezó y dejó sus ramas blancas. Laméntate como una virgen vestida de cilicio por el esposo de su juventud. Desapareció la ofrenda de grano y la libación de la casa de Adonai. Los Kohanim, los sacerdotes, están de duelo, esos que sirven a Adonai. Los campos están arruinados, la tierra está de luto, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se secó y el aceite de oliva se perdió. Desesperen labradores, giman viñadores, porque el trigo y la cebada, la cosecha de los campos se ha perdido. Las vides se secaron, las higueras marchitaron, también el granado, la palmera datilera y el manzano. Todos los árboles en los campos se secaron y la alegría de la gente se extinguió. Kohanim, vístanse de cilicio y lloren. Giman ustedes que sirven en el altar. Vengan, duerman en cilicio toda la noche, ustedes que sirven a mi Dios. Porque la ofrenda de grano y la libación están quitadas de la casa de su Dios. Proclamen un ayuno santo, convoquen una asamblea solemne, reúnan a los líderes y a todos los que viven en la tierra en la casa de Adonai, tu Dios, y clamen a Adonai. ¡Oh, no! ¡Ay del día! El día de Adonai está sobre nosotros. Vendrá como destrucción por Shaddai. El alimento es arrebatado delante de nuestros ojos. También la alegría y la felicidad de la casa de nuestro Dios. El grano de semilla se pudre en sus surcos. Los graneros están desolados, los alfolíes destruidos, porque el grano se secó. ¿Cómo gimen los animales? Los rebaños de ganado están perplejos, porque no tienen pasto. Los rebaños de ovejas también sufren el castigo. Adonai, clamo a ti, porque el fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. Incluso los animales salvajes vienen a ti, jadeando, porque los cauces de los ríos se secaron y el fuego consumió los pastos del desierto. Así como en Oseas y Jonás, Joel abre con la frase, la palabra de Jehove que vino. Lo que enseñé sobre por qué esos libros inician con esa frase, también es aplicable al libro de Joel. Al decir la palabra, no se refiere al habla. Se refiere a una entidad nombrada de Dios. La palabra es el nombre de una entidad espiritual, una manifestación de Dios, así como lo es el Espíritu Santo. Así que fue a través de una visitación de la palabra que Joel obtuvo la información. El libro de Joel se presta para mucha predicación y aplicación. Y si bien, como siempre, nos centraremos principalmente en una exégesis palabra por palabra de Joel,
es inevitable que también profundicemos en cómo esto se aplica a nosotros personalmente como individuos, como parte de un cuerpo de creyentes, como ciudadanos de cualquier nación a la que pertenezcamos, pero también como parte de una comunidad global. Las primeras personas a las que Joel se dirige son los líderes nacionales de Israel. Y el oráculo comienza con la palabra que los líderes deben de Shema, deben de oír y deben obedecer. Esta poderosa palabra, Shema, es esencialmente una convocatoria en la que aquellos que son convocados están allí para recibir una instrucción para hacer algo. Ahora bien, limitarse a oír las palabras de la convocatoria y luego no obedecerla es elegir desobedecer en forma consciente. Esto se debe a que, luego de haber oído el decreto, no puede alegarse ignorancia si no hacen lo que se les ordena. No pueden decir, pero es que yo no lo sabía. Así que este es un llamado a la acción. No solo un llamado a adquirir conocimientos. Luego, a todos los demás en la tierra, dice aquí que deben escuchar. Y aunque Azán, escuchan, técnicamente no tiene el mismo peso que Shema. Porque el modo en que se usa aquí no significa que los ancianos deben oír y hacer, y todos los demás solo deben escuchar y no hacer nada. Más bien esto se usa de manera poética, como suelen hacer las profecías. Es decir, Azán aquí aparece para hacer un paralelo con Shema. Y en este contexto, la tierra significa Judá. Entonces la idea es que todos en Judá, sin excepción, deben oír lo que Dios dice a través de Joel y obedecer. A continuación, hay una serie de palabras que indican que todos deben prestar atención porque el evento del que se habla nunca ha sucedido antes. Y aunque esto puede ser una exageración, en todo caso, se trata de un evento que es enorme y devastador en la historia de Israel. Incluso en las vidas de los antepasados de Judá, tal cosa no había sucedido con ese nivel de intensidad. El verso 3 continúa con la hipérbole, diciendo que este evento es tan singular que aquellos que lo viven deben contárselo a sus hijos, y esos hijos deben contárselo a sus hijos. Este evento se explica de manera dramática, comenzando en el verso 4. Se describe una sucesión de ataques de enjambres de langostas que devoran toda planta verde que crece en Judá. Y cuando en el verso 3 se le ordena al pueblo de Judá que le cuente esta historia a todas las generaciones futuras debido a su gran significado para la nación de Israel, esto se remonta a cosas del pasado en la Torá. Así que hay numerosos lugares en la Torá y en otras enseñanzas del Antiguo Testamento que tienen esta misma idea de transmitir a las generaciones siguientes un testimonio de un evento trascendental que fue causado por el Dios de Israel. ¿Y por qué es tan importante recordarlo? Porque los que ignoran las lecciones de la historia están destinados a repetir los mismos errores. Este mismo pensamiento está expresado mucho antes en la Biblia. En Deuteronomio 32:7 dice, «Acuérdate cómo eran los días de antaño. Considera los años a través de todas las eras. Pregúntale a tu padre, él te dirá. A tus líderes también, ellos te informarán». Éxodo 12:26, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Salmo 78 del 3 al 7. Las cosas que hemos oído y entendido, y que nuestros padres nos contaron, no las esconderemos a sus descendientes. Le diremos a la generación venidera las alabanzas de Adonai y su fuerza, y las maravillas que hizo.
Él estableció un testimonio en Jacob y estableció la Torá en Israel. Él ordenó a nuestros antepasados que dieran a conocer esto a sus hijos para que la próxima generación lo sepa. Y los hijos aún no nacidos, los que se levantarán y lo contarán a sus propios hijos, para que luego puedan poner su confianza en Dios y no olviden las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Y al incorporar el texto hebreo original, el verso 4 dice esto sobre la invasión de estos insectos voraces. Dice, lo que dejó el gazam, lo comió el arvé. Lo que dejó el arvé, lo comió el yelej. Lo que dejó el yelej, lo comió el jasil. Encontramos 4 palabras diferentes que describen a estos insectos devastadores. ¿Qué indican estas 4 palabras diferentes? A lo largo de los siglos, los académicos bíblicos han intentado identificar los términos utilizados aquí para describir los detalles de estos insectos devoradores. Algunos dicen que se trata de 4 especies diferentes. Otros dicen que hay 4 etapas de desarrollo de la langosta, desde el infante hasta el adulto. Sin embargo, los entomólogos dicen que hay 6, no 4, etapas del desarrollo de la langosta. Por su parte, el Talmud usa unas 20 o más palabras para las langostas. Así que la conclusión es que casi podemos tener la certeza de que esta no es una lección de biología de los insectos dada por Joel. Más bien, es una forma muy dramática de decir que 4 enjambres de langostas invadieron a Judá uno tras otro y no dejaron absolutamente nada. En realidad, las langostas son solo saltamontes, sin importar las diferentes palabras que se usan para nombrarlas. Y cuando sus huevos eclosionan, en condiciones ideales, estos enjambres son algo más allá de lo que podemos imaginar. Pueden abarcar kilómetros y kilómetros de terreno. La peor parte de una plaga de langostas no es solo que son repentinas e imparables, sino que afectan tanto a personas como a animales, y afectan a más de una temporada de siembra. Aquí en Joel, la descripción afirma que incluso esa porción de un cultivo que podría utilizarse para semillas el próximo año es consumida. Así que la hambruna seguramente seguirá por más de un año. Bíblicamente, de cierta manera, una invasión de langostas se considera como algo peor que una invasión de fuerzas enemigas. Así que hay muy pocas cosas peores que una plaga de langostas para describir una devastación total y el subsiguiente sufrimiento de las personas, el ganado e incluso animales salvajes. Pero, ¿esto se trata de una infestación literal de saltamontes? ¿O es una metáfora de un ataque de un ejército enemigo? La comunidad académica judía y cristiana está bastante dividida en este asunto. Hay unos pocos pasajes en la Biblia donde una invasión de langostas es claramente una metáfora de una invasión por parte de un ejército. Pero en otros pasajes, como en Éxodo 10, por ejemplo, una plaga de langostas es bastante literal. Dicho esto, en los relatos bíblicos que comparan langostas con ejércitos humanos, se ha dejado en claro que se trata de una comparación. Es decir, las langostas no son símbolos de otra cosa, sino que sus características pueden usarse para describir dramáticamente los efectos de una invasión de fuerzas enemigas. Pero en Joel, ese no es el caso. Esto no se usa como una comparación. No es una descripción metafórica. Ni en los registros egipcios ni en los asirios se usan las langostas como símbolos de los ejércitos enemigos. Así que, yo creo que en Joel, esta invasión de langostas en particular, es solo eso, una
invasión de saltamontes. A partir del versículo 5, comienza un llamado de lamentación con respecto a la gravedad de la devastación que ha caído sobre Judá. ¿Qué es una lamentación? Es una intensa expresión de dolor y pena. Lo que leemos aquí es en realidad un enfoque hebreo bastante clásico para ofrecer oraciones de lamentación, que era habitual y lo que se acostumbraba no solo en la Biblia, sino en todo el Medio Oriente de esa época. Por lo general, se emitía una proclamación nacional que convocaba a la gente a una ceremonia cuando estallaba una emergencia nacional de algún tipo. Por tanto, esas emergencias usualmente tenían que ver con una invasión por parte de una entidad extranjera, o tal vez se trataba de algún problema en el suministro de alimentos. De manera que tenemos una forma reconocible de estructura literaria que era común y era estándar para estas convocatorias. Por lo general, el rey era quien lo promovía, y los ancianos se encargarían de esparcir el mensaje al pueblo en general. Así que en Joel solo vemos otro ejemplo de este llamado a la lamentación. No es en lo absoluto único, no tiene nada de especial. Pero ¿saben algo? ¿No sería maravilloso que, en los tiempos modernos, en momentos en que se avecinara alguna catástrofe o angustia nacional, tuviéramos líderes que instruyeran sinceramente a la gente a reunirse y orar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por su misericordia? ¿Por su ayuda? Lamentablemente, lo más cercano que tenemos hoy son discursos políticamente correctos y cuidadosamente elaborados que piden un momento de silencio u orar a nuestro Dios personal, si es que acaso creyésemos en un Dios, quien quiera que éste sea. Y yo les aseguro que ese tipo de llamado no solo es algo sin sentido e ineficaz, sino que en realidad es ofensivo para Jehove. Y debido a esto, como creyentes en el Dios de Israel, no debemos permitir que tal cosa quede sin respuesta. Saber a quién estamos orando lo es todo. Orar a alguien que no sea Jehove es idolatría, y tenemos que decirlo en voz alta. Tenemos que dejar de preocuparnos por ofender a alguien. Este silencio temeroso se ha manifestado durante mucho tiempo. Y lo que vemos que le está sucediendo a nuestra sociedad en decadencia es resultado de no defender la verdad. Básicamente, entonces, el versículo 4 anunció la causa de la tragedia, las langostas. Y luego en el versículo 5 comienza una larga respuesta de lamentación ante esa tragedia. Puede parecer extraño. Yo creo que es bastante extraño que las primeras personas llamadas a lamentarse sean borrachos. Sin embargo, creo que la razón de eso es que, en muchos sentidos, ellos representan el inconsciente desconocimiento de los ciudadanos de Judá en general sobre lo que está pasando y por qué. Un borracho solo piensa en una cosa: buscar más bebida. Tienen una actitud de completo descuido. Cualquier cosa que suceda fuera de su pequeña esfera, de pasarse la vida intoxicados para evitar la vida real, simplemente no les interesa. Este era Judá en general. Es posible que no todos estuvieran intoxicados con alcohol, pero estaban intoxicados con obtener tantas comodidades en la vida como pudieran, junto a una disposición a diluir su fe bíblica a cambio de paz y seguridad con sus vecinos paganos, y también a involucrarse en los conflictos internos entre sus compatriotas. Ahora, ¿cómo resuena en ustedes lo que acabo de decir?
¿Acaso esto no describe muy bien el mundo occidental en general y gran parte de la iglesia moderna? Estamos tan absortos en nuestra vida diaria, buscando posesiones materiales, ocupados en nuestros asuntos, preocupados por las interrupciones de nuestros planes personales, quejándonos porque tenemos que trabajar muy duro en nuestros empleos, porque no nos queda suficiente tiempo libre, y ponemos a Dios en un pequeño espacio, 1 o 2 horas el sábado o el domingo. Y al igual que los borrachos de Joel, ha surgido una nueva doctrina de la iglesia llamada la doctrina de la prosperidad, que busca que nos intoxiquemos y nos volvamos adictos a la riqueza y los placeres materiales como si fuera algo que el Señor desea para nosotros. De hecho, cuanto más adictos somos a eso y cuanto más obtenemos de ello, eso es, según ellos, una señal de que Dios nos muestra su favor y agrado por nuestra supuesta gran fe. Y tal como los borrachos en el libro de Joel representan la actitud casual de Judá hacia Dios, así también la doctrina de la prosperidad representa la actitud casual de demasiados creyentes hacia Dios. Y necesitamos pensar mucho sobre esto para ver si refleja algún aspecto de nosotros individualmente. ¿Y sobre qué debían lamentarse y llorar los borrachos? Su suministro de vino está a punto de secarse. La repentina invasión de langostas ha interrumpido el estilo de vida complaciente de Judá, y especialmente de Jerusalén. Las langostas son el llamado de atención de Dios. Y lo que está sucediendo está fuera del control de la gente o de sus líderes, porque es el juicio de Dios sobre ellos. Así que no debemos mirar esto y pensar, bueno, las infestaciones de langostas ocurren de vez en cuando, no lo veamos como la gran cosa. Verán, lo que aprendemos al estudiar la Torá es que Dios usará lo natural en lugar de lo sobrenatural para tratar con la humanidad. Es solo que cuando Dios lo ordena como un juicio, viene con una intensidad mucho mayor de la que normalmente tiene en la naturaleza. Y también demuestra el control de Dios sobre toda la naturaleza, que Él puede ordenar que entre en acción a su voluntad y a la hora que Él disponga. No puedo dejar de pensar que la pandemia de COVID que enfrentó el mundo fue la plaga de langostas, solo que en términos modernos. Hemos tenido pandemias antes, pero rara vez son tan intensas y afectan tan rápidamente al mundo entero como lo hizo el COVID. Esta pandemia ha expuesto las debilidades y la vulnerabilidad de la sociedad humana en todas partes. Pocas cosas han cambiado el mundo de manera tan universal y permanente y en tan poco tiempo como el COVID. Y algo que debería ser otra pista para nosotros de que esto fue algo más que un hecho natural, o que no sucedió accidentalmente o por sí solo, es que hasta el día de hoy la ciencia todavía no se pone de acuerdo sobre qué lo originó. Las libertades y la prosperidad que gran parte del mundo disfrutaba, basadas en el auge de la tecnología, el sentir que se tiene derecho no solo a una vida básica, sino también a cosas divertidas y convenientes, virtualmente se extinguieron de la noche a la mañana. Cosas con las que creíamos que podíamos contar, sin tener que pensar o preocuparnos por ellas, como el papel higiénico, de repente se volvieron escasas, sino inalcanzables. Nos quitaron las libertades incluso de reunirnos para el culto comunitario. Tendemos a culpar al azar, a la mala suerte, o quizás a la intervención de un gobierno incompetente o autoritario. Pero ¿podría haber sido más bien un llamado de atención de Dios para todos nosotros?
así como las langostas lo fueron para Judá? Judá era un pueblo dormido, y muchos afirmaban tener fe en él, pero lo demostraban muy poco. En muchos sentidos, hay una creencia cristiana difundida de que Dios nunca haría que la calamidad o el mal caigan sobre nosotros. Pero de hecho, la Biblia enseña lo contrario. La realidad es que nuestra fe en Yeshua no nos inmuniza contra la calamidad. Les digo francamente, creo que el COVID fue y es el juicio de Dios y que Él lo dirigió absolutamente. Es decir, no puedo decirlo con 100% de certeza, pero sí sé lo que la palabra de Dios nos enseña. Y creo que si hacemos una evaluación honesta del mundo tal como es y de los que actualmente dicen ser fieles a Él, pero cuyas vidas y deseos demuestran algo muy diferente, no puede ser otra cosa. Dios quiere que nosotros, los que estamos intoxicados, despertemos de esta especie de sueño o de coma espiritual. Así que respondamos en consecuencia, reaccionemos, respondamos con lamentación, con oración, pero sobre todo con una renovada devoción a Dios y una obediencia activa a sus mandamientos. Continuaremos con Joel la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.